Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática. Bienvenidos a este canal en el que estudiamos cada semana la lección de la escuela sabática. Vamos a tener una lección muy importante. Estamos en una serie de 13 lecciones que nos hablan acerca de temas en el Evangelio de Juan. Y en esta semana, en esta oportunidad, vamos a estudiar una lección que lleva por título La historia de fondo, el prólogo. Será un interesante estudio de la palabra de Dios. Pero antes me gustaría invitarlos para poder participar de las preguntas claves de la lección de la escuela sabática. 5 preguntas para consolidar nuestro aprendizaje. 5 preguntas que nos van a permitir explorar algunos puntos interesantes de la lección de la escuela sabática. Así que ahí está el código QR. Ustedes pueden ingresar por el código o también a través de en la descripción de este video, usted encontrará un link que lo va a llevar directamente a las preguntas claves. Así que una vez más, bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática. Y en este momento, mis hermanos, vamos a hacer una oración para empezar con este estudio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos empezar este estudio y queremos hacerlo con tu dirección, con tu bendición y también con la iluminación de tu Santo Espíritu. Acompáñanos, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, mis hermanos, vamos entonces al estudio de la lección de la escuela sabática titulada La historia de fondo, el prólogo. Vamos a, en primer lugar, en la parte del motiva. Allí vamos a reflexionar acerca de la palabra logos. La palabra logos aparece en el primer versículo de Juan. En el primer versículo de Juan dice, en el principio era el verbo. Esa palabra verbo en el idioma original es la palabra logos. Solamente que esta palabra logos tiene una historia muy interesante. Es una palabra que fue usada antiguamente por grandes filósofos griegos que le dieron diferentes significados que nos gustaría presentar a continuación. Entonces, veamos, por ejemplo, se entiende el logos en primer lugar como la parte razonada, ¿no? Es decir, por ejemplo, antes los seres humanos, de acuerdo a esta descripción de la filosofía, creían solamente en la mitología y explicaban el universo y las cosas que los rodeaban a través de mitos, a través de leyendas, ¿no? Y entonces cuando esa explicación dejó de ser legendaria, dejó de ser mitológica y pasó a ser una explicación razonada, una explicación en base a experiencia y en base a un estudio profundo y racional de las cosas, entonces los historiadores de la filosofía indican que ese fue el paso del mito al logos, ¿no? Es decir, cuando se dejan de lado las explicaciones supersticiosas en relación con los fenómenos, con la lluvia, con el rayo, que pensaban que eran entes animados, pensaban que eran dioses, y se deja de lado esa explicación para pasar a dar una explicación racional acerca de los eventos naturales y de las cosas que les rodeaban. Entonces ellos dijeron, ese fue el paso en que el ser humano dio un salto del mito al logos, de la explicación legendaria y mitológica a una explicación racional. Entonces ahí está la palabra logos, que significaría explicación racional, que significaría una, un discurso ordenado, probado, respecto de alguna cosa. ¿M? Bueno, vamos entonces a otro tipo de explicación acerca de logos. En la historia de la filosofía, logos también ha significado un ente, bueno, de alguna manera no personalizado, pero sí que está permeando la naturaleza y que de alguna manera le da un sentido a la naturaleza, la insufla de energía y de poder y que hace que las cosas realmente existan, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que esta palabra logos en la filosofía ha tenido diversos usos. Veamos un primer uso de este hombre,
un filósofo de Éfeso llamado Heráclito. Heráclito pensaba que todas las cosas están permanentemente en movimiento, que lo único que realmente es permanente en la naturaleza es el cambio. Nadie se baña dos veces en el mismo río, decía Heráclito. Y entonces, con esta declaración, lo que él quería decir es que todas las cosas están continuamente en movimiento. Ahora, si todo está continuamente en movimiento, entonces podríamos pensar en un universo en caos completo, en movimiento sin ningún orden, y entonces lo que hace Heráclito es tomar la idea de logos. Heráclito habla de logos, es el primero que tenemos registro que habla acerca de logos, pero habla acerca de logos como un principio ordenador del universo. En medio del caos del movimiento continuo, el logos lo que hace es proporcionar armonía, proporcionar un principio rector de orden dentro del universo. Entonces, ese es el logos, ¿no? En el pensamiento de Heráclito, un principio casi divino, ¿no? Que rige el universo y que le da armonía. Pero no, Heráclito no ha sido el único que habló de logos. Logos también, otro filósofo famoso llamado Platón, también habló de logos, pero con un sentido ligeramente diferente al de Heráclito. Para Platón, logos es un discurso. La palabra logos puede ser traducida por estudio, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la teología, es el estudio de Dios. Cuando hablamos acerca de la biología, es el estudio de los entes vivos, de los seres vivos. Entonces, la palabra logos da origen a una cantidad de ciencias, ¿no? De palabras que designan ciertas ciencias. Logos como estudio, logos como un discurso articulado, lógicamente encadenado para demostrar alguna razón. Eso sería el logos desde el punto de vista platónico, aunque también en algunos momentos Platón usa el logos como un intermediario que permite la formación de este mundo, ¿no? Una especie de un titán poderoso, el logos, que contribuye a la formación de las cosas en este universo. Entonces, ese es el logos según Platón. Podemos identificar también otro filósofo que habló acerca del logos, discípulo de Platón, llamado Aristóteles. Bueno, Aristóteles es el creador de la lógica y de los principios de la lógica, el descubridor de los principios de la lógica. Y la palabra lógica viene de logos. Entonces, para Aristóteles, eh, la palabra logos tiene que ver con la importancia del uso de la razón para poder examinar los fenómenos de la naturaleza. Y no solamente eso, sino para poder tomar decisiones en asuntos de ética, en la búsqueda de la felicidad de las personas. Entonces el logos viene a ser también el uso de la razón para aplicarlo en las decisiones cotidianas de la vida que tienen que ver con ética y tienen que ver con la búsqueda de la felicidad de cada ser humano. Entonces, Aristóteles tenía esa idea acerca del logos, pero luego vinieron otros filósofos liderados por un hombre llamado Zenón de Sitio, que da origen a los estoicos. Y es un tipo de filosofía que hasta ahora tiene una gran influencia de los estoicos, el estoicismo. ¿Qué es lo que decía Zenón de Sitio? Zenón de Sitio habla del logos como un principio divino que rige el universo, el logos. Es decir, las cosas necesitan tener un principio de orden. Y aquello que le da orden, que le da armonía, aquello que rige el universo es el logos. Es decir, no están hablando acerca de un Dios personal que ama, que siente, que piensa. No, no, no. Es el logos, es una especie de energía que está presente en el universo, que le da, que le da dirección, que le da armonía a todas las cosas, ¿no? Así que ese es el pensamiento que encontramos en Zenón de Sitio y en el estoicismo. Pero también encontramos la palabra logos, mis hermanos, en los primeros versículos de Juan, el primer versículo de Juan. Vamos a ir justamente. Juan, el discípulo amado, habla acerca de la palabra logos y veamos prácticamente cuál es el uso que le da.
¿no? Mira Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. En griego sería energé ho logos. El verbo en griego es logos y puede ser traducido también por palabra, ¿no? Incluso algunas traducciones, en lugar de traducir en el principio era el verbo o existía el verbo, traducen en el principio existía la palabra. Sí puede ser traducido también como la palabra, logos como palabra. Y aquí viene una diferencia radical del uso de la palabra logos con respecto de los filósofos anteriores a Juan. Hemos dicho que Heráclito, que Platón, que Aristóteles, que Zenón de Sitio y los estoicos hablaron del logos, pero Juan habla del logos de una manera radicalmente diferente, porque para Juan el logos es una persona, la palabra es una persona. Es el logos que los filósofos griegos consideraban como una fuerza, como una energía que permeaba el universo, dándole un sentido de armonía y dirigiendo de alguna manera todas las cosas, ¿no? En el caso de Juan, el logos no es una energía, el logos no es un principio rector, el logos es una persona. El Logos es la persona de Jesucristo. Identifica al Logos con Jesucristo. Y esta es la manera como Juan trata de llegar a lectores que estaban más allá de la esfera del cristianismo para indicarles, ustedes creen en el Logos como un principio divino que rige el universo. Bueno, yo quiero decirles que ese Logos es una persona que vino a este mundo y ese Logos es el Señor Jesucristo. Por eso veamos la declaración aquí, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio existía el verbo. Ese es el verbo divino. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Tremendas declaraciones con las que Juan empieza su evangelio, el evangelio según San Juan. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los primeros versículos que constituyen el prólogo del libro de Juan, el evangelio según San Juan. Y allí un aspecto importante tiene que ver con el logos. Vamos a examinar entonces en una visión panorámica lo que la lección de escuela sabática nos presenta en esta oportunidad. En el principio, el logos divino. Aquí vamos a reflexionar sobre esa primera parte, mis hermanos, y veamos aquí entonces cómo Juan capítulo 1:1 dice lo siguiente, una vez más, en el principio era el verbo, enargejo logos, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí encontramos, mis hermanos, tres tremendos principios para hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hay una rama de la teología bíblica que se llama la cristología. La cristología lo que hace es estudiar al Señor Jesucristo, estudia la naturaleza de Cristo, estudia la humanidad de Cristo, estudia la divinidad de Cristo. Todo eso corresponde al campo de la cristología. Uno de los versículos claves en todos los estudios cristológicos es precisamente este que estamos leyendo ahora. En el principio era el verbo. Eso me está diciendo que el verbo no existió solo desde su nacimiento en Belén, que Jesucristo existió antes de su nacimiento en Belén. Él existe en el principio. Aquí encontramos un paralelo con esa declaración de Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, Génesis empieza diciendo, en el principio ya estaba Dios y Dios aparece como creador. Juan toma un camino similar y nos dice, en el principio existía el verbo. No dice allí, en el principio empezó a existir el verbo, o se originó el verbo, o fue creado el verbo. No, lo que dice allí es, en el principio existía el verbo, en el principio era el verbo. Es decir, ya desde el principio, desde la eternidad, existe Cristo. Entonces Cristo es eterno y Él es preexistente. Existía antes de su nacimiento en Belén. Qué tremenda verdad, mis hermanos. Luego vamos a la siguiente declaración. Y dice lo siguiente, y el verbo era con Dios. ¿Mm? Aquí encontramos una declaración impresionante. El verbo y Dios.
Cuando se habla acerca de Dios, se está refiriendo definitivamente a Dios el Padre. Y está diciendo el verbo, se está refiriendo definitivamente al Señor Jesucristo. Y tú me preguntas, pastor, ¿y cómo sabemos que el verbo es el Señor Jesucristo? Bueno, porque si vamos al versículo 14, allí dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién se hizo carne? ¿Quién habitó entre nosotros? ¿Quién se hizo humano? Pues el Señor Jesucristo. Así que el verbo es Jesús. Y Dios en este caso habla definidamente acerca del Padre. Entonces, nota lo que está diciendo este versículo. Está diciendo, y el verbo, es decir, y el Señor Jesucristo, era con Dios, es decir, era con el Padre. Es decir, y el Señor Jesucristo era con el Padre. ¿Sabes qué es lo que está haciendo allí? Pues está presentando dos personas diferentes. El Señor Jesucristo y el Padre son dos personas diferentes. Queridos hermanos, en la historia del cristianismo hubo un grupo de personas que pensaban que el Padre y el Hijo eran la misma persona, que no había diferencia entre ellos, que en el Antiguo Testamento era el Padre y que el Nuevo Testamento es el Hijo y que después es el Espíritu Santo, pero que todos son la misma persona, pero que se presenta de diferentes maneras. Ahora, este versículo está derribando por completo aquella idea de Sabelio y de los sabelianos, ¿no? Del sabelianismo que pensaban, no se tratan de tres personas, es una persona en momentos diferentes. Pero ahora Juan dice, no, eso no es verdad. Aquí Juan está diciendo, y Jesús es con el Padre, son personas diferentes. Si una persona está con otra, está señalando que hay diferencia entre el Padre y el Hijo, que son dos personas diferentes. Bueno, hasta allí, esa es la segunda declaración que tenemos de Juan. Pero no se queda contento con eso y Juan todavía va con una siguiente declaración. Cada declaración aquí, mis hermanos, está hecha con un propósito específico. La primera declaración me dice que Jesús existe antes de su nacimiento en Belén, refutando a un grupo de personas que decían que Jesús nació y que desde allí nomás existe. La segunda declaración, y el verbo era con Dios, me dice que entre Jesús y el Padre hay una diferencia, son personas diferentes. Y el verbo estaba con Dios, personas diferentes. Y finalmente, ahora Juan va a afirmar, y el verbo era Dios. Ahora, o sea, en esta declaración afirma la divinidad de Cristo. Cristo divino, pero Cristo una persona diferente del Padre. Por eso es que estaba con Dios, el Padre. Pero además, Cristo Dios también. Esto parece contradictorio. Me puedes decir, pastor, ¿cómo es posible que primero dice el verbo era con Dios, dos personas diferentes, y ahora dice y el verbo era Dios, como si se tratase de uno con Dios? ¿Por qué en uno enfatiza que son personas diferentes y en el otro dice que se trata de un solo Dios? Así es, mi querido hermano. Este es uno de los versículos que nos da fundamento para la Trinidad bíblica, según la cual la deidad se manifiesta en tres personas y son un solo Dios. Y aquí tenemos el Padre y el Hijo, y el Verbo era Dios, un Dios. Ahora, no se queda allí nada más. Y el apóstol Juan continúa diciendo, es decir, el Verbo, era en el principio con Dios. Ahí está, era con Dios, otra vez diciendo que son personas diferentes, pero que existen desde la eternidad. Este era en el principio con Dios. Sigue diciendo todavía, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De quién está hablando aquí? Sin duda, está hablando del sujeto de la oración. Todo, todo este prólogo que está escribiendo Juan está referido al Señor Jesucristo. Este, el Señor Jesucristo, el Verbo, era con Dios, personas diferentes. Todas las cosas por Él fueron hechas, o sea, por medio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Cuando vamos al libro de Génesis, encontramos que todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz. Pronunció las palabras, sea la luz,
y la luz fue hecha. Divídase el mar entre lo seco y aquello, descúbrase lo seco, dice la palabra, y se descubre lo seco. Entonces, lo que está diciendo aquí es una explicación que da Juan acerca de ese momento de la creación, porque Dios mandó, Dios pronunció la palabra, y aquí está diciendo, sin Él, es decir, sin el logo, sin la palabra, que es el Señor Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo es el agente activo de la creación. Jesucristo es creador. ¿Mm? La deidad, la Trinidad bíblica actuando de común acuerdo en el momento de la creación. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hablando más acerca de Jesús, ¿no? Jesús es el autor de la vida. Sin Jesús no hay vida, mi hermano. Jesús es el autor de la vida. Por eso en Hechos hay un discurso de un apóstol dice, vosotros matasteis al autor de la vida. ¿Quién es? ¿Quién es el autor de la vida? El Señor Jesucristo. Ahí está, en él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué palabras maravillosas. Qué cuestión más profunda. Qué pensamiento más santo el que está revelando Juan en estos primeros versículos. Me está diciendo que Cristo es eterno. Me está diciendo que Cristo es una persona diferente del Padre y al mismo tiempo me está diciendo que Cristo es Dios sobre todas las cosas, que es el agente de la creación, que en Él está la vida, que la vida es la luz de los hombres. Toda una descripción maravillosa acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y mira más adelante, porque continúa el texto bíblico. Versículo 14. Y aquel verbo, está hablando del verbo, todo está hablando del verbo, el Señor Jesucristo, fue hecho carne. Allí sucede el milagro de la encarnación. Jesucristo, igual a Dios, no se aferró al hecho de ser igual a Dios, como dice Filipenses capítulo 2, sino que se despojó, vino y se encarnó, tomó la naturaleza humana, sin pecado, pero la naturaleza humana la tomó y dice aquí, y el verbo fue hecho carne, y dice más todavía, y habitó entre nosotros. Y entonces ahora Juan empieza a dar testimonio, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es el testimonio de alguien que ha presenciado directamente el ministerio de Jesús. Él lo ha visto. Le está diciendo, miren, nadie nos puede convencer de lo contrario. Nosotros lo hemos vivido, nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos tocado, nosotros lo hemos escuchado. Así que nadie nos va a poder convencer de lo contrario. Estos ojos vieron al unigénito del Padre. Estas manos tocaron al unigénito del Padre. Estos oídos escucharon al unigénito del Padre. Eso es lo que está tratando de decir Juan. Nosotros lo hemos visto en toda su gloria. El Dios eterno se hizo carne y habita entre nosotros. Y dice que habitó lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo se describe el carácter de Jesucristo? Lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia significa lleno de amor, lleno de misericordia, un carácter atrayente, lleno de gracia, lleno de dones maravillosos para compartirlos con el ser humano, lleno de gracia. Así es Jesús, mi querido hermano. Es lleno de gracia y además es lleno de verdad. No hay mentira en él, no hay falsedad en él. Él tiene la doctrina correcta, él tiene la enseñanza correcta. Él revela lo más perfectamente posible el carácter de su Padre. Miren, Juan capítulo 1, versículo 18, continúa diciendo Juan, este capítulo es extraordinario. Este capítulo es extraordinario cuando habla acerca de lo maravilloso, de lo extraordinario de la naturaleza de Cristo. Y sigue en el versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Jesucristo es la máxima revelación del Padre. Por eso es que más adelante
Jesús le dice a Felipe, si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? La divinidad, mis queridos hermanos, en la Biblia se revela básicamente de tres maneras diferentes. Primera manera, ¿cómo se revela? La revelación general. Es decir, Dios se revela a través de las cosas creadas, a través de la naturaleza. Esa es la revelación general. Y se revela también a través de la conciencia moral que tiene cada ser humano. Eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. Si la naturaleza, la conciencia moral. Pero además de la naturaleza y la conciencia moral, Dios se revela a través de las escrituras. La Biblia da testimonio acerca de Dios. La Biblia me dice cuál es su plan. La Biblia me describe que Él va a venir, me describe cuál es su carácter. Eso me dice la Biblia. Pero ahora, si quieres conocerlo más perfectamente a Dios, lo que puedes hacer es contemplar a Jesucristo. Porque aquel que contempla a Jesucristo conoce a Dios. Él es el que lo ha dado a conocer. Jesucristo vino con la misión de dar a conocer a su Padre. El Evangelio de Juan comienza con este asombroso pensamiento. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta hermosa frase, mis hermanos, encierra una profundidad de pensamiento que apenas podemos abarcar. Cada frase, una profundidad prácticamente mayor a la profundidad del mar, ¿no? Una profundidad enorme donde el ser humano quizá jamás pueda comprender plenamente, porque se trata de la naturaleza de Dios. Por favor, mi querido hermano, no pienses que puedes comprender plenamente la naturaleza de Dios. El ser humano no puede ni comprender la naturaleza creada por Dios. Imagínate si podrá comprender plenamente al Dios que creó esa naturaleza. Tenemos que aceptar muchas cosas por la fe. Entonces, cuando la Biblia dice, y el verbo estaba con Dios, lo acepto por la fe. Son personas diferentes. Cuando la Biblia dice, el verbo era Dios, lo acepto por la fe, porque es la declaración bíblica. Cuando la Biblia dice, en el principio era el verbo, lo acepto por la fe, porque lo dice la Biblia. Cuando la Biblia dice que todas las cosas por medio de él fueron hechas, lo acepto por la fe, porque así está escrito. Eso es vivir según lo que dice la palabra de Dios. Vamos, mis hermanos, a la siguiente parte. Hay una declaración preciosa, la palabra hecha carne. Veamos esta declaración aquí. Miren, otra vez retornamos a esta declaración que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo que está diciendo, este primer párrafo, esta primera parte del libro de Juan, es colocar quién es realmente Jesucristo. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Jesucristo es creador. Eso es lo que está diciendo. Es decir, cuando más adelante, en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, ¿no? Lo que está diciendo es que el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios creador de todas las cosas, ese Dios que muchos creen que es un Dios trascendente, como los deístas, ¿no? ¿Qué dicen los deístas? Hay mucha gente que cree en Dios en el término los deístas, que Dios creó las cosas y que abandonó el mundo. Se desentiende por completo del mundo, no le interesa su creación, no se relaciona con el mundo. ¿No? Pero aquí tenemos un Dios que es creador, que es un Dios trascendente, diferente de la naturaleza, no como el panteísmo que no hace diferencia entre Dios y la naturaleza, no, sino un Dios trascendente porque por medio del agente activo que es Jesucristo, crea todas las cosas. Es un Dios creador. Ahora, una vez que ha descrito a Jesucristo en toda su majestad divina, ahora dice, y aquel verbo se hizo carne. Es decir, la majestad divina, el gran creador de todas las cosas, aquel por medio del cual todas las cosas existen, ese Dios trascendente viene y se hace inmanente, es decir, vive entre nosotros, ¿m? Habita entre nosotros, viene con nosotros, no menos que el gran Dios del cielo, creador de todas las cosas, estuvo en esta tierra. Jesucristo es plenamente Dios y es plenamente humano. El apóstol Pablo dice que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Plenamente Dios, plenamente hombre. A ver,
lógica humana jamás podrá entender esta naturaleza del Señor Jesucristo. Plenamente Dios, pero al mismo tiempo plenamente humano, ¿no? Pero se dice que ese gran Dios del cielo, mis queridos hermanos, no menos que Dios, no un Dios pequeño, porque Jesucristo no es un Dios pequeño o un ser creado, no, no, sino ese mismo Dios habita entre nosotros, se hace carne y ahora Juan dice, y nosotros lo vimos. Ahí da Juan ese testimonio, ¿no? Testimonio tremendo también, ¿no? Y nosotros lo vimos, porque Él vino para habitar entre nosotros. ¿Sabes, mi querido hermano? En el idioma original, este versículo literalmente podría ser traducido de esta manera. Y aquel verbo fue hecho carne y plantó su carpa entre nosotros. Esa sería la verdadera traducción, ¿no? Y plantó, hizo su tabernáculo entre nosotros. ¿Mm? Bueno, cuando vamos a Éxodo capítulo 25, versículo 8, dice lo siguiente, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, donde habitaba Dios. ¿Mm? De acuerdo a su promesa de Éxodo en el antiguo Israel, bueno, dice allí, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El santuario es el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora bien, cuando la Biblia dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿no? Es que el propio Dios se movió entre nosotros, caminó adquiriendo la naturaleza humana, estuvo el Dios creador. Qué pensamiento solemne, ¿no? Qué pensamiento maravilloso que Dios esté en medio de nosotros. ¿Sabes qué? Eso no les gusta a los grandes filósofos de los griegos, me imagino. No les gustaría, porque para ellos ese Dios es, es apenas un principio divino, así, ¿no? No es una persona, es una inteligencia que ordena las cosas, ¿no? Es una energía que está presente a todas, pero no es el Dios personal. Ahora, Juan dice, no, es una persona, es el verbo, y además ha venido y ha habitado entre nosotros, es el Logos, habita entre nosotros, Jesús. Así que ahí tenemos, mis hermanos, la comprensión bíblica acerca de quién es el Señor Jesucristo. El gran Dios del cielo vino para habitar entre nosotros. Se hizo humano para poder vivir en medio nuestro. Para Juan, el Logos es la palabra de Dios. Y lo que es más importante, Dios se comunicó, es decir, se reveló a la humanidad de la forma más radical. Dios se hizo uno de nosotros. Mira, qué potente que es esta idea desde el punto de vista teológico. Potente. Dios no es un ser lejano, es un ser cercano. Por decisión propia, Él viene y se hace humano para habitar entre nosotros. Ese es el logos divino para Juan. El logos es una persona para Juan, no es una energía, no es un principio vital, no nada de eso, es una persona. En el Evangelio de Juan, el logos representa al Dios eterno, que entra en el tiempo y el espacio, que habla, actúa y se interrelaciona con los humanos en un nivel personal. El Dios eterno se hizo humano, uno de nosotros. Qué tremenda esta idea de la palabra de Dios. Dios habitando con nosotros en la figura de la segunda persona de la divinidad, el Señor Jesucristo. Vamos a ir, mis hermanos, a esta siguiente parte. Oír o no oír la palabra. Creer o no creer. Miren ustedes, vamos a leer algunos versículos acerca de esta disyuntiva, ¿no? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está el apóstol Juan relatando la historia del ministerio de Cristo y está diciendo, Cristo, Dios sobre todas las cosas, uno con el Padre, creador de todas las cosas, vino a buscar a lo que era suyo, a su pueblo, pero cuando vino fue rechazado. Los suyos no lo recibieron. El mundo no lo conoció. El mundo no lo adoró. El mundo lo rechazó, incluso los suyos, ¿no? Su pueblo lo rechazó. Está contando una historia,
una historia de un amor no correspondido. El amor de Dios mostrándose plenamente a la humanidad, pero el ser humano alejándose de Dios y no recibiendo al gran Dios del cielo, a su creador. Ahora, pero sí habla acerca de un grupo que sí los recibieron, ¿no? Aquí entonces, aquí hay un grupo que no lo recibe y ahora vamos a ver, hay un grupo que sí lo recibe, ¿no? Vamos a ver entonces Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, ahí está el grupo que lo recibió. Hay un grupo que no lo recibió. ¿Qué pasa con aquellos que lo recibieron? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los llamó hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuál es la bendición que reciben aquellos que reciben al Hijo de Dios? Dice aquí, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora dice una cosa muy importante, porque hay algunas personas que piensan de esta manera. Los hijos de Dios son todos aquellos que son descendientes de los israelitas. Aunque no creas, ¿eh? Hay personas que piensan que para ser parte del pueblo de Dios tienes que tener sangre de Abraham. Hace algún tiempo atrás encontré a una persona que tenía una lista de nombres judíos, ¿no? Y entonces preguntaban, a ver, ¿cuál es tu apellido? Y decían, bueno, mi apellido es tal, mi apellido es tal otro. Y entonces buscaban en la lista y decían, sí, acá está tu lista, tú eres descendiente de Israel por el apellido que tienes. Yo estaba buscando si mi apellido estaba ahí, no recuerdo si lo encontraron. Pero muchas personas piensan que algo de más, algo adicional, alguna superioridad tiene el hecho de ser descendientes de Abraham, del linaje de los judíos. Mira lo que dice la palabra, los cuales no son engendrados de sangre. No está hablando de que hay un linaje de sangre, eso ya se terminó con el Antiguo Testamento, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No se trata de una descendencia, no se trata de la voluntad del ser humano, yo te inscribo en mi registro, no, nada de eso, sino de voluntad de Dios. Es decir, ¿quiénes son los que reciben esa potestad de ser hijos de Dios? Ya no es por linaje, no es porque desciendes de los judíos, no es porque tu sangre tiene algunas gotas de Abraham, ¿no? Dice allí, sino por la voluntad de Dios. Dios decide que tú eres su hijo, mi hermano. El día que tú le abres el corazón a Jesús, le entregas tu vida al Señor Jesucristo y te bautizas, en ese día el Señor dice, como le dijo a Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando te entregas a Jesús, el Señor te da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Qué tremendo. Todos los que aceptan a Jesús. Vamos más adelante. Mira, en Juan capítulo 20, versículo 31, que es la parte final, y ahí establecemos un vínculo entre el prólogo y el epílogo, entre la primera parte del libro y la última parte del libro, Juan 20, 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Allí está remarcando el apóstol Juan cuál es el propósito por el que escribió este libro. En la primera parte, Juan hace una argumentación tremenda. Jesucristo es Dios y Jesucristo es Dios creador. O está en la primera parte, ¿no? Y en la última parte, él remarca esto. Mira, este libro yo lo he escrito para que tú creas que Jesús es el Cristo. Es decir, que Jesús es el Mesías. Es el Hijo de Dios. Por tanto, es Dios sobre todas las cosas. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si tú crees de todo corazón, si tú crees en el sentido bíblico, entonces vas a tener vida en el nombre de Jesucristo. ¿No? Qué tremendo esta declaración. Y uno puede decir entonces, ¿qué pasará con los judíos antiguos? Quiere decir que los antiguos judíos ya perdieron completamente la oportunidad de ser hijos de Dios. Romanos 11:24. Prácticamente todo ese capítulo, pero Romanos 11:24. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas
naturales serán injertados en su propio olivo. Vamos a entender por qué esto está incomprensible. Bueno, el apóstol Pablo está tomando el tema de qué sucede con los judíos descendientes de Abraham. Y entonces está diciendo, hay un grupo de personas que aceptan a Jesús y que ahora son considerados descendientes espirituales de Abraham. Pero hay otro grupo de personas que son descendientes de Abraham y que son, son considerados el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dios ha desechado a los hijos de Abraham, los ha desechado por completo. No lo que dice, no, no es eso. Dios ya no tiene un pueblo, ya no son el pueblo elegido de Dios, pero los judíos de modo individual, de modo personal, ellos también pueden ser injertados dentro del pueblo de Dios, ¿no? Así que no es que ellos han sellado su suerte y es que todos los judíos están perdidos, que ya no tienen más esperanza. No, todo lo contrario. Hay que predicarles, hay que compartirles el conocimiento de Jesucristo. Hay que abrir la palabra y decirles, miren, las promesas del Antiguo Testamento solo se cumplen en Jesucristo. Él es el Mesías que ustedes están esperando. Y entonces cuando ellos reciben este mensaje, aquel que entiende este mensaje y que entrega su corazón a Jesús es insertado nuevamente, ¿no? En el propio pueblo de Dios que es la iglesia. Es decir, no es que los judíos ya no tienen esperanza. De modo personal, ellos pueden injertarse en la iglesia y ser legítimamente parte del pueblo de Dios, que es la iglesia en nuestro tiempo. Oh, mis hermanos, esta declaración. Observa las implicaciones de lo que dice Juan 1:9. La luz llega a todos, pero no todos acogen la luz. Ah, es verdad, eso es lo que encontramos, ¿no? Unos lo reciben, otros no lo reciben. Los judíos no lo recibieron, dejaron de ser pueblo de Dios, pero de modo individual pueden aceptar a Jesús y ser injertados en el tronco de la iglesia, ¿no? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora vamos a ver los temas que reaparecen, creer, no creer, veamos qué es lo que dice esta parte. Ahí se nos habla, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira que esta promesa no es para todos. Es una promesa maravillosa, ¿verdad? Es una promesa que dice que Dios envió a su Hijo, pero no es para todos esta promesa. La promesa es para todo aquel que en Él cree. O sea, la promesa solo se hace real para aquel que cree en el Señor Jesucristo. Pero yo te pregunto, mi hermano, ¿crees en el Señor Jesucristo? Pero creer en ese Jesucristo no es el creer de Satanás, porque Satanás dice cree y tiembla todavía, ¿no? No, el creer implica obedecer. El que en él cree no es condenado. Creer implica obedecer. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es aquel que está condenado? Dice la palabra, el que no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si tú crees verdaderamente, mi querido hermano, entonces no serás condenado. Si tú no crees, ya has sido condenado. Dice esto la palabra. Miren ustedes, Juan capítulo 9, versículo 17. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Está hablando acerca del que el ciego, ¿no? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Ahí hay otra prueba bíblica de que Jesús es realmente Dios, porque solo Dios merece adoración. Y este hombre dice, creo, Señor, y le adoró. No solamente basta creer, es necesario adorarle. Y la adoración implica la obediencia, ¿no? La obediencia es un acto de adoración de alguna manera. Juan capítulo 9, versículos 40 y 41. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos nuestro pecado, porque ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. O sea, ellos mismos se están incriminando, ¿no? Es decir, nosotros no somos ciegos, perfecto, ustedes entienden todo, entienden el mensaje, no están ciegos,
entonces es doble culpa la que tienen, porque pueden ver, pueden entender, pero no lo aceptan. Así que vuestro pecado permanece, les dice el Señor, ¿no? Porque ellos estaban entendiendo claramente, veían las señales, veían la Biblia y podían claramente discernir que Jesús es el Cristo. Pero a pesar de ver todas esas evidencias, ellos no creen y entonces Jesús dice, vuestro pecado permanece. Miren ustedes lo que implica creer. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, no basta decir Señor, Señor, no basta golpearse el pecho, no basta abrir las manos, no basta cantar fuerte, no basta las expresiones exteriores de consagración. No, no es que solamente el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, no, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Creer implica obedecer. Si no hay obediencia, no es verdaderamente que yo estoy creyendo. Así, mi querido hermano, al creer le tenemos que añadir el obedecer, porque si no, no realmente estás creyendo. La única manera de mostrar una creencia genuina, una fe genuina, es obediencia a los mandatos que nos da nuestro Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Oh, mi querido hermano, ¿cuántas veces la gente se reúne en multitudes para escuchar? ¿Cuántas veces la gente se reúne para poder seguir un curso bíblico, una campaña de evangelismo? Es lindo escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces por radio? ¿O es posible que alguien en este mismo momento esté escuchando la palabra? Qué lindo que escuchar la palabra. Tanta promesa maravillosa, tanto conocimiento de las cosas espirituales. Pero te digo, no basta escuchar solamente. Ni siquiera basta creer apenas de oídas o de asentimiento intelectual. Es necesario obedecer. Es necesario obedecer. Es necesario obedecer, mi querido hermano. Y así esa creencia demuestra que es verdadera. Cuando la creencia me lleva a la obediencia. Qué tremendo este mensaje de nuestro Señor. En Juan, la principal diferencia entre los dos grupos es la forma en que se relacionan con Jesús. Los creyentes o quienes llegan a creer tienen una actitud abierta hacia Él. Él lo aceptan, incluso cuando los confronta o reprende. Puede reprenderlo, ¿no? Pero tienen una aceptación. Vienen a Jesús y no huyen. Él es la luz que los ilumina y por la fe creyendo se convierten en hijos de Dios. Así que esta es una manera como reciben los creyentes al Señor Jesucristo, aun cuando el mensaje puede ser directo, duro, aun cuando tenga que confrontarme con mi propio pecado, con mis propios males. Veo mi corazón y entonces lo veo completamente manchado, sucio, y yo me gusta taparlo para que nadie más lo vea. Pero cuando Jesús viene y me muestra cómo soy, cómo estoy, solamente puedo decir, Señor, ahora que conozco mi situación, ya no quiero más vivir de esta manera. No quiero vivir faltando a mi hogar. No quiero vivir destruyendo la vida de mi esposa, destruyendo a mis hijos. No quiero vivir destruyendo a las personas. Señor, transforma mi corazón. Saca todo ese lodo cenagoso, ese barro, esa cosa horrible que habita en mi corazón y transforma, Señor. Y entonces se produce el milagro. Y allí es cuando puedo recibir la bendición. Allí es cuando estoy creyendo verdaderamente, cuando me entrego por completo. Otro tema que reaparece, mis queridos hermanos, es el tema de la gloria. Veamos aquí el tema de la gloria que resulta muy interesante. Juan 17, 1 y 2. Miren ustedes, ¿qué es la gloria? ¿Y cómo es que Juan nos habla acerca de glorificar o de la gloria de Dios? Juan 17, 1 y 2. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Es interesante esta declaración, ¿no? Porque hay veces cuando Jesús dice, todavía no ha llegado mi hora. A su madre le dice, todavía no ha llegado mi hora. Algunas personas le dicen, no ha llegado mi hora. No, pero cuando ya llegó su hora, dice, llegó mi hora. Y no hay nada que lo detenga.
Y entonces aquí Jesús ora y dice, Padre, la hora ha llegado. Es el momento que deba cumplir aquello para lo cual he venido a este mundo. Ahora, Padre, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Cuál es la mayor gloria del Hijo? Cumplir la misión que el Padre le ha entregado. La mayor gloria del Hijo en este contexto es obedecer al Padre en aquello para lo cual ha venido a este mundo. Jesucristo voluntariamente se ofreció para salvar a la humanidad. Voluntariamente se somete a la autoridad del Padre. Voluntariamente. En el plan de salvación eso se hace una realidad. Y entonces le dice, glorifica a tu Hijo ahora. Ahora, querido Padre, ahora voy a cumplir la misión. Mi mayor gloria es obedecerte, Señor. Y entonces glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. La muerte a la que Jesús se está refiriendo, esa obediencia radical hasta el extremo, esa entrega radical, impensable, increíble para el ser humano, esa entrega constituye la mayor gloria del Señor Jesucristo. Su mayor gloria está en su entrega plena, total. ¿Mm? La glorificación de Jesucristo en la cruz del Calvario es la presentación del verdadero carácter de Dios en la cruz del Calvario. Dios es misericordia, Dios es amor. En esa cruz tendría que estar yo. En esa cruz tendrías que estar tú, mi hermano. Pero en esa cruz está Jesucristo por amor, por misericordia, y así revela el carácter del Padre. Porque Jesucristo es la máxima revelación del Padre. Y porque la gloria de Dios es el carácter del Padre. Y en la cruz se revela la misericordia y la justicia de Dios en un solo evento. Y entonces allí se está revelando el carácter del Padre que había sido cuestionado por Satanás. Ahí está la gran reivindicación del carácter del Señor. Lo hace el propio Señor Jesucristo. Y ahora más adelante continúa diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Significado de la vida eterna. Ahora dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Te he obedecido. He seguido radicalmente la misión para la cual vine a este mundo. Y esa es la manera que el Hijo glorifica al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La victoria de Jesucristo significaría la exaltación del Hijo. Eso es lo que vemos ahí en el libro de Filipenses, ¿no? Que se despojó a sí mismo, se hace hombre, se hace siervo, muere la muerte de cruz, pero que Dios lo exalta hasta lo sumo, porque es victorioso. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Algunas cosas Jesús las dice para que se cumpla la escritura, ¿no? Ahora, más adelante, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, ha terminado, se ha cancelado la deuda. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, murió. Mm. Entonces allí el Hijo es glorificado en ese momento. Esa es la máxima glorificación del Padre. ¿Por qué? Porque revela el carácter de Dios. La gloria de Dios es su carácter. Y Cristo muriendo en la cruz del Calvario está revelando el carácter de misericordia y de justicia. 100% justo, 100% misericordioso. Ahí está en la cruz del Calvario y así revela y glorifica al Padre. Este increíble contraste, Dios en una cruz, ilustra el entrelazamiento de la trama de la historia humana con la divina. Dios se hace hombre y se entrelaza ¿m? con la suerte de la humanidad. Y ahora, mi hermano, tú ya no necesitas pasar por la experiencia de la muerte definitiva, porque Cristo ha obtenido la victoria. Qué Dios maravilloso, qué Dios tremendo el que tenemos. Qué tremendo es nuestro Dios, mis hermanos. ¿Qué ocurre con la cruz si en lugar de morir en ella el Dios eterno lo hubiese hecho un ser creado? ¿Qué perderíamos si Jesús fuera cualquier cosa menos el Dios eterno? Vamos a suponer que llega el momento del pecado. Entonces hay una conmoción en el cielo porque el hombre pecó
Y entonces ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? Vamos a buscar un voluntario. No, Dios dice, ¿alguno de los ángeles ustedes quieren entregar su vida? ¿Ah? Porque el hombre ha muerto y la única manera que se pueda pagar con esa culpa es que alguien muera en su lugar. ¿Te imaginas eso? ¿No? Vamos a decir, cuando uno es papá y su hijo está en peligro, ¿no? Su primera reacción es él mismo ir a salvarlo porque lo ama. No es su primera reacción, es ir y salir corriendo para buscar ayuda, a menos, por supuesto, que realmente hay una situación especial. Pero su primera reacción será él mismo ir a buscarlo, él mismo ir a salvarlo. Esa será, no va a decir, a ver, ¿quién va a salvar a mi hijo? No, yo no creo eso. Imagínate convocando a los ángeles a ver quién quiere morir por la raza humana. No, él mismo da un paso adelante y eso es lo que hace en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Jesús da un paso adelante y dice, yo lo hago, Padre. Si es la única manera de hacerlo, estoy aquí por amor, por entrega total. Así que el Dios pleno, poderoso, eterno, murió en la cruz. Ese es el precio de tu salvación. Y ese es el valor que tú tienes delante de Dios, mi querido hermano, al punto que el propio Dios estuvo dispuesto a entregar su vida por nuestra salvación. Qué mensaje tremendo, ¿no? No hay historia más maravillosa que la historia de la Biblia, ¿no? Como dice aquel himno, qué grato es contar la historia. Me agrada repetirla. Es hermosa cada vez. Y cuando allá en la gloria, mm, dice, podré contar la historia. Que es la historia maravillosa del Dios poderoso, eterno, omnipotente, que se hace hombre para que tú y yo, seres imperfectos, fallidos, podamos tener esperanza de salvación y vida eterna. Mi querido hermano, de esta manera llegamos al final. Te invito para que puedas entrar en las preguntas claves de esta lección de escuela sabática, titulada La historia de fondo, el prólogo, el inicio, ¿no? Con que Juan empieza su evangelio. Así que respondan las preguntas claves, entren allí, suscríbanse a este canal también, ¿no? Para que formen parte de esta comunidad de estudio de la Biblia. Y tenemos aquí las preguntas claves. Edith, está Isabel y está Arturo ocupando los primeros lugares. Felicitaciones a ellos. Gracias por participar. Participen también todos los que todavía no han participado. En nuestro canal tenemos materiales misioneros, les invito a que puedan asistir a los videos, materiales proféticos y materiales doctrinales también, videos doctrinales para que ustedes puedan disfrutar, queridos hermanos. Gracias por sus mensajes en YouTube, gracias por sus mensajes en Facebook y para nosotros es realmente agradable saber que podemos contribuir para el estudio de la palabra de Dios. ¿Mm? Ahora, mi hermano, para terminar, ¿qué te parece si escribes algo para dar un mensaje que has llegado hasta el final de este video, ¿no? ¿Qué tal si puedes decir, te reconozco como el Dios eterno y te reconozco como mi Salvador? Eso es lo que quería Juan con este libro. Su propósito es que pudiésemos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso manifiesta. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Te reconozco como el Dios eterno y mi Salvador. Vamos a terminar con una oración, mis hermanos. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra. Gracias por el don maravilloso de la salvación en Cristo. Querido Padre, ayúdanos para poder entender cada vez mejor. Bendice a mis queridos hermanos que asistieron a este video y que podamos un día morar con Cristo por la eternidad. Gracias por ese sacrificio maravilloso. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, nos vemos entonces la próxima semana para estudiar una vez más la lección de escuela sabática. Hasta luego. Chao.